Ya estamos aquí listos en la clase. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien, buenas tardes. Desarrollo. Vamos a retomar lo que vimos la clase pasada. Desarrollo. Bueno, la última clase que vimos esta parte, ¿verdad? Vimos la forma en que íbamos a hacer el método de ponderación para lo que viene siendo los requisitos o lo que viene siendo cómo diseñar nuestro producto. Hicimos este ejemplo y ustedes se llevaron la consigna de hacer la actividad 3. Pero de eso no subió el ejemplo, o sí lo subió. ¿Perdón? Digo, de esa actividad, ¿ese ejemplo sí lo subió o no? Ya ve que lo vimos aquí, ¿verdad? En clase. Sí, aquí lo vimos, pero quería utilizarlo pues como base para... La base ya está en internet. Se meten a la cuenta de YouTube de su servidor. La cuenta de YouTube está con mi nombre. O sea, si ustedes se meten a YouTube, le ponen, lo estoy poniendo en pantalla, ¿eh? Aquí pone mi nombre. Y aquí aparece. ¿Sale? Ingresan y ya aquí ustedes empiezan a ver la lista de producción o de reproducción y aquí están los de desarrollo. Eso lo vimos la clase pasada, entonces sería la sesión 3. Aquí se meten y aquí va a estar la explicación de cómo se resuelve el ejercicio. Y por el otro lado, aquí está la continuidad. Y por el otro... ¿Sale? ¿Sí te la mantes? Está perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahí ya tienen otra forma pues para que vean el seguimiento de las clases. Vimos este ejercicio. Y ahora vamos quedamos en que la actividad 3, déjenme meto aquí a la página, ya la tenemos con fecha. Actividad 3, quedamos en que, bueno, la fecha que tiene es que se va a entregar el 18 de mayo, ya algunos de ustedes ya pueden ingresar, ya pueden ver ahí la actividad, las instrucciones. Y ahí son 22 tareas asignadas. ¿Sale? Son 22 los que están ustedes aquí en clase. Muy bien, ¿qué dice la actividad 3? Dice, el alumno aplicará el método de objetivos ponderados en base a los requerimientos, o sea, de su diseño de producto, en base a la demanda. Para ello definirán un producto o proceso nuevo que cree una necesidad en su área de trabajo. ¿Sale? Entonces ustedes van a buscar un problema o una necesidad en su trabajo y le van a ustedes aplicar 10 requerimientos cualitativos para que se pueda corregir. ¿Sale? De esos, su producto o servicio, un ejemplo, tiene que cumplir con especificaciones como resistencia, que sea seguro, que sea ligero. Todo eso, ustedes van a listar 10 requerimientos que debe cumplir su producto. ¿Sale? Y sobre eso ya aplican el método, como lo vimos en el ejemplo de la clase pasada. Ya una vez que ustedes lo tengan, bueno,
en su hoja de Word, lo actualizan, lo identifican. Hay que evitar en la portada poner la palabra trabajo, ¿sale? Ya lo habíamos comentado. Lo correcto es actividad. En este caso sería la actividad 3. Ya si le quieren poner que es el parcial 1, el parcial 1 sería la unidad 1, ¿verdad? Esta asignatura tiene dos unidades, entonces serían dos parciales. Y ya esa tablita o el ejercicio que hagan de identificar cuál es el requerimiento principal que debe de tener su producto, pues ya pegan en su hoja de Word como desarrollo su referencia bibliográfica si hayan usado alguna información o de investigación. Y aquí les piden que haga una conclusión. Como conclusión escribe un análisis de la importancia del... Sí. Perdón por el micrófono. ¿No era una práctica esta? No, esta es una actividad. La práctica 1 ahorita les voy a comentar. Esta es una actividad. ¿Sale? Ok. Esta es una actividad y viene siendo la conclusión de la importancia de los requerimientos en base a tu lista que obtuviste. O sea, que nos hables un poquito de la que quedó número 1 o las 5 primeras, que es lo que debes de considerar, cuidar mucho en la elaboración, esa parte, tus materiales que vas a elegir para su fabricación, pues que te den que te cubran esos 5 o 6 puntos que hayas elegido tú o que hayan salido de tu estudio y que sean importantes para la elaboración de ese producto. Y ya con eso se cierra la actividad. No sé si haya dudas con esta actividad 3. No, excelente. Gracias. No, voy a corregir, aquí hay un error, dice, lo que detectó ahorita dice, como conclusión escriba ahí es, un análisis, hay una A de más, y ya está corregida en su plataforma Classroom. ¿Sabes? Que aquí se fue una A de más. Muy bien, entonces esa es su actividad 3. ¿Sale? Ahora vamos a empezar el tema final de este tema 1.1, donde dice cómo elegir el tamaño de mi mercado. O sea, hasta dónde voy a llegar con mi producto, cuánto quiero abarcar y también cuánto quiero crecer. Esto viene siendo mi proyección. Normalmente las empresas tienen por propósito. ¿Podrías dar zoom, por favor, para alcanzar a ver lo que está proyectando? ¿Cómo? Que si pudiera darle un poco de zoom para alcanzar a ver. Ah, perfecto. Sí. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Bien, entonces, un ejemplo de lo que viene siendo la proyección que manejan las empresas, en su mayoría usan el 10% de proyección anual. O esto puede ser mensual. Cada mes con mes podemos tener una proyección de crecimiento al 10%. Va a haber ocasiones en que no se cumpla la expectativa, hay veces que sí se cumple, hay veces que no se cumple, sobre todo cuando son cuestiones de ventas. La venta es muy complicada, pero cuando tú tienes ya clientes ya fijos y tú quieres subir la producción, sí puedes alcanzar las metas del 10%. O sea, acelerar procesos, mejorar algunas etapas de la producción para alcanzar el 10%. Pero si tú te dedicas a la venta, si quieres decir voy a vender este año un 10% más, cuestiones o factores externos a esa venta pues te pueden afectar tu proyección. Entonces, este tamaño de producto o servicio nos hace una pregunta: ¿para qué debemos conocer el tamaño de nuestro mercado? O sea, hasta a qué sector va dirigido nuestro producto.
tenemos que conocer en cuanto a población, en cuanto a grupos, en cuanto a sectores. Si yo me voy a dedicar a fabricar espejos retrovisores, pues mi producto es un sector. Puede ser el sector automotriz, directamente hablando ya con las que arman los vehículos, o las refaccionarias. Si mi venta es directamente en supermercados, tendría que conocer yo la población en ciertas zonas de la ciudad donde yo voy a distribuir mi producto, pero también tengo que saber cuánta gente en esa población tiene vehículo. Y entonces yo tengo que conocer estadísticamente el tamaño de mi mercado. ¿Sale? Si comprendemos el potencial de nuestro mercado, entonces podemos aumentar las ventas existentes. El potencial de tu mercado puede ayudarte a ver cuánto vendes y a cuánta gente podrías llegar a venderle en un futuro. Lanzar un producto o un servicio en un nuevo mercado. Un producto dentro de un mercado saturado podría no tener resultados esperados. Un ejemplo, ahorita si tú quieres vender el producto más utilizado, un ejemplo, ropa, pues te vas a encontrar con que tu demanda es muy grande, pero hay mucha competencia. Sale mucha gente que se dedica a vender ropa por catálogo, por ventas en línea, en los tianguis, etcétera. Y si hay mucha población, todas van a ocupar, o todos van a ocupar zapatos, pantalón, ropa, vestido, etcétera. Pero hay mucha competencia. Entonces aquí es donde tú vas a pelear, inclusive también la comida. Hay un sector muy grande de la población, estamos hablando que todos requieren comer, pero hay mucha competencia. Entonces aquí es donde vas a tener que ser más innovador al momento de lanzar tu producto o tu servicio. Posicionar un producto o servicio para las necesidades de un segmento en particular. Aquí nosotros ya, bueno, si tú te dedicas a vender o a armar carros o restaurar carros clásicos, pues tu sector va a ser muy limitado. Va a ser gente que tenga poder adquisitivo, gente que le guste la colección de vehículos antiguos. Entonces, pues va a ser más complicado y tienes que buscar forzosamente quiénes son esos clientes. Porque si lo haces, pues vas a perder una gran cantidad de dinero en la inversión. Y además también, pues, la gente que ya se dedica a eso, pues sería parte de tu posición. O sea, va a ser tu competencia. Desarrollar una estrategia de mercadotecnia, este es el marketing. Tienes que ver cómo llegarle a ese mercado en cuanto a promociones, imagen, publicidad, etcétera, para alcanzar ese objetivo. ¿Sale? Entonces aquí hay que comprender nuestro potencial y aquí cómo podemos llegar a calcular nuestro tamaño del mercado. O sea, aquí vamos a usar un poquito la estadística, un poquito la matemática para poderlo calcular. Primero, hay que usar datos estadísticos. Aquí anótenlo, muchachos, esta parte porque esta es clave para su práctica que vamos a desarrollar. Dice que hay que usar datos estadísticos para obtener una visión global de mercado. ¿Sale? ¿Qué datos estadísticos? ¿Dónde podemos utilizar esa parte? Pues vamos a usar datos del INEGI. Si ustedes, voy a meterme una pantalla, una página de internet. Si nos metemos al INEGI, el INEGI nos va a proporcionar esa información. ¿Sale? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Podemos inclusive irnos por estado. Aquí voy a meterme a Jalisco. Y si mi venta es local, o sea, si yo quiero decir, bueno, yo voy a hacer en Jalisco, voy a vender, o en Guadalajara, tendría que buscar datos de la población. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? A ver si aquí aparece por Guadalajara.
Son algunos sectores. Bueno, aquí viene esta parte población total. Debería de aparecer aquí una página de Excel. No sé si no está habilitado, pero en la página de Excel tendría que aparecer cuántos hombres, cuántas mujeres existen. Estos son datos del 2017. ¿Sale? Estos son datos del 2017. En el 2017 en Jalisco éramos 8.110.943 habitantes. Y dicen población total en viviendas particulares habitadas. En el 2015 esta era la cantidad de personas que estaban en una vivienda que estuviera habitada. Prácticamente 7.844.830 casas donde había personas viviendo. Entonces aquí podemos sacar esa información de datos estadísticos. No es la única, pero se supone que es la más confiable porque es de gobierno, pero no está tan actualizada. Podemos buscar también otros datos estadísticos en otras páginas. Entonces, recaudando información de primera mano, los hábitos de consumo de tus clientes, sus gustos y el volumen de consumo son puntos claves para conseguir información verdaderamente útil. Esto es prácticamente una actividad de campo donde podemos hacer una encuesta. Normalmente una empresa contrata a una empresa encuestadora, van a una plaza, un mercado en el centro de la ciudad y empiezan a hacer ese tipo de encuestas, o ya tienen sectores como las cámaras de comercio donde ellos pueden tener esta información para sus agremiados, ¿sale? Y así es como puedes saber qué es lo que ocupa tu cliente. O sea, si tú te vas a dedicar a la venta de hamburguesas, pues tienes que preguntarle a la gente cuántas veces o si procura comprar hamburguesas, qué tipo de hamburguesas, en cuanto a costos, en cuanto a tamaños, etcétera. Esta información prácticamente es un trabajo de campo, de encuesta. Sí. De hecho, ya no es tanto como trabajo de campo. Ya prácticamente toda esa información la recolecta la misma tecnología a partir de lo que vendría siendo la norma esta de la protección de los datos, donde dice que nuestros datos solo pueden ser utilizados para fines comerciales. Sí, ya muchas, de hecho ya en internet, cuando se meten ustedes a Facebook, a Google y están haciendo una búsqueda, por ejemplo, búsqueda de zapatos, búsqueda de relojes, toda esa información se ingresa en una base de datos. Cuando tú ingresas a Google o haces una cuenta de Facebook, autorizas muchas de las veces ese uso de esa información. Entonces por eso de repente nos sorprende que te metes a YouTube o a Google y te aparecen anuncios de tiendas departamentales o de productos, porque tú habías puesto en una búsqueda que hiciste que andabas buscando ese tipo de productos, ¿sale? Y ya es como tecnológicamente efectivamente sacan información, y esa información pues va a ser útil para ver los hábitos de consumo o el volumen de compra o adquisición de las personas. Ahorita con lo que se dio o lo que se está dando ahorita con lo de la pandemia, muchos cambiaron habíamos comentado que han cambio en su forma de comprar, lo están comprando en línea. Entonces ese va a ser, de aquí en adelante no se va a dejar. Toda la gente que se metió ya a las ventas en línea por la urgencia o por la necesidad, pues van a seguir con las ventas de esa forma. Y además también mucha gente
ya se le hizo más fácil comprar en línea y esperar a que te llegue a tu casa, te dan mejor precio. La diferencia es que no ves el producto directamente. Ese es el problema, pues, que vas a una tienda presencial y pues sí ves el producto, pero en línea lo estás viendo nada más en fotografía. Lo único que te basas es en las estrellitas que la gente le da, que es la forma de darte confianza si el producto está perfecto o si te entregan de forma adecuada. Muy bien, el otro punto es, hay que evaluar el alcance y la oferta de tus demás competidores. O sea, si te vas a meter a la venta de un producto o un servicio, pues también tienes que estudiar a tus competidores, qué ofrecen, ¿sale? Un ejemplo, vamos a platicar y ustedes ayúdenme con esto. Si han ido a Burger King, si han ido ustedes a McDonald's. La pregunta es, ¿qué les gusta más, Burger King o McDonald's en general? Es lo mismo, profe, te dan todo bien chiquito. Bueno, ahí va a haber ciertas características. Unos van a preferir Burger King, otros McDonald's, otros van a decir, pues para mí es lo mismo. Pero, ¿qué hace Burger King que no haga McDonald's? Y que por eso vayas y te llama la atención. Pues no, más bien que El refil. El refil. O sea, toda la gente que va y elige Burger King es por el refil. ¿Sale? Porque no te lo cobran. En McDonald's sí te lo cobran. ¿Sale? Entonces, yo, como dijo su compañero Treviño, pues es lo mismo. O sea, todo lo dan pequeñito. La única diferencia es que yo a lo mejor voy más a Burger King porque me puedo tomar el refresco que yo quiera. ¿Sale? Esa es una de las diferencias que tú tienes que cuidar como competidor. O sea, si tú estás compitiendo con las hamburguesas, vas a competir con precio con McDonald's, vas a competir con el refil de Burger King, entonces ¿tú qué vas a ofrecer para hacer otra alternativa? Hamburguesas más grandes, costos más pequeños, pues a lo mejor no sería. Por eso entonces tienes que buscar una estrategia y ver qué alcance tienes y qué oferta tú puedes darle, pues para ganarle al competidor, a tu competencia. Si no, entonces pues no venderías porque la gente tiene más posicionado a McDonald's y a Burger King. Entonces tienes que buscar algo. Por decir McDonald's, no es tanto la hamburguesa, no es tanto la bebida. Entonces ¿qué es para McDonald's la venta principal? O sea, ¿por qué llega la gente ahí? Por los niños con la cajita feliz. Ahí está la clave, ¿no? Por los niños, por la cajita feliz. ¿Sale? Y los juegos que están ahí en el interior de la tienda. ¿Sale? Si me explico con este punto, ustedes tienen que ver contra quién se van a poner a competir. ¿Sale? Y qué van a ofrecerle ustedes para estar a la altura de ellos. ¿Sale? Ahora vemos el otro caso. El caso de Carl Jr. Carl Jr. tiene cajitas felices, productos, pero también tiene refil. Y entonces, ¿qué es lo que tiene Carl Jr.? Aparte de recibir balazos los clientes ahí. el tamaño y la calidad. El tamaño y calidad. Entonces la gente... Las hamburguesas también. Las hamburguesas están más grandes, tienen otro precio, están más ricas, pero tienen refil, tienen cajita feliz, bueno, tienen otro nombre, no sé cómo se llama. Pero bueno, por las desgracias que han ocurrido en ese tipo de tiendas, pues la gente dejó de ir por los accidentes o las muertes que hubo en una de las tiendas aquí, precisamente aquí en Jalisco. ¿Y qué hicieron ellos entonces? Pues bajar sus precios, ¿sale? Porque la gente no iba, te daban refil y a pesar de eso pues no iba porque sentían parte de inseguridad o que no eran muy confiables ese tipo de negocios. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues trataron de aminorar un poquito los precios, ¿verdad? De unas hamburguesas, no de todas. Entonces eso es lo que te lleva pues a hacer una evaluación de este tipo de tu alcance y oferta sobre tus competidores. El otro punto, triangulando toda la información que reuniste de los puntos anteriores. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Juntar todo esto y hacer un análisis.
un análisis en el cual vas a ver ventajas y desventajas con tus competidores, vas a ver cuánto es tu forma o tu cantidad en este caso, de sociedad que puede ser tu cliente, cuáles son tus hábitos, y entonces, inclusive, fíjense, si tú vas pensando en algo, en un producto ya tienes ya específico, pero si de repente te sale en la encuesta una información que mucha gente está solicitando, pues a lo mejor en tu análisis vas a decir, care, pues ya no me voy a dedicar, bueno, sí puedo a lo mejor vender mis hamburguesas, pero resulta que la gente en la encuesta salió con que le gusta este producto, pues vamos también desarrollándolo, porque en tu encuesta salió que la gente ocupa eso. Y no hay, ahí te das cuenta que inclusive no hay muchos competidores. Entonces, esto es parte de un análisis, ¿no? Ver si va a funcionar y no va a funcionar. Y si la encuesta te da otra información, pues a lo mejor sería momento de considerar un cambio de estrategia o de proyecto o de plan. ¿Sale? Por último, dice, contacta a una agencia especializada que haga todo lo anterior por ti de manera confiable, rápida y segura. Pues prácticamente esto, si tú lo vas a hacer, estaría un tanto complicado porque se requiere un trabajo muy especializado, pero pues aquí te sugieren pues que hagas, normalmente contratas una persona para ese tipo de trabajo, ¿no? Pero no está limitado, o sea, tú lo puedes hacer siempre y cuando cumplas todas los requerimientos técnico-administrativos para que lo puedas llevar a cabo. Ahora, lo que debo de hacer al momento de investigar tu tamaño de mercado. O sea, si tú lo vas a hacer, porque de hecho la práctica viene en ese sentido, que ustedes van a desarrollar estos puntos. Lo que debes de hacer al momento de investigar tu tamaño de mercado es, primero, enfocarte. Lo voy a poner con amarillo. Ten claro el alcance del mercado al que quieres llegar. O sea, ¿a qué mercado quieres llegar? ¿Al mercado juvenil? ¿Al mercado amas de casa? Y entonces, si es el juvenil, tienes que sacar cuántos jóvenes es tu mercado. Sí, hombres y mujeres. ¿Sale? El otro es, si tu alcance del mercado o tu mercado al que le vas a querer vender es al ama de casa, entonces tienes que saber cuántas amas de casa existen o cuántas casas habitación hay en la ciudad, y sobre esas es tu mercado, ¿sale? Ten una visión global. Comienza con una hipótesis de tamaño de mercado y considera existen datos a nivel global, regional, nacional, y es de ahí donde partes. ¿Cuál les interesa a ellos? O sea, tu mercado va a ser local, nacional, regional, y tu hipótesis, ¿cuál sería? O un ejemplo de una hipótesis, ya que ustedes vieron ¿en qué? En séptimo vieron cómo diseñar hipótesis. ¿Alguna idea de cómo hacer una hipótesis? Sí, profe, tendríamos que tener un planteamiento de acuerdo a lo que nosotros creemos que nos va a dar como resultado la investigación del mercado. O bueno, en este caso, a eso que estamos hablando, lo del tamaño del mercado. ¿Cuánto es lo que vamos a impactar? ¿Cuánto creemos que va a llegar? Un ejemplo, 200,000 personas, que ese es tu alcance que pudieras tener en tu mercado. Entonces, ¿cómo vas para que sea una hipótesis confiable, cuánto tú le fijarías para decir, bueno, de esas 200,000 yo le voy a llegar a, ¿cuánto sería tu hipótesis? ¿Alcanzar cuánto? De esos, 85%. Un 85%. Entonces, ahí nuestra hipótesis sería, alcanzaré el 85% del mercado, o sea, hablando de 200,000 personas, el 85%. Ese sería implementar tu hipótesis, y la otra sería, y si no lo alcanzo, o sea, si estoy por debajo del 85%, sería mi hipótesis no lograda. O sea, así es como nosotros vamos a considerar de tu mercado global cuánto es lo que tú quieres alcanzar.
y considera que existen datos a nivel nacional, global, regional. Entonces aquí de esas 200,000 tú tendrías que considerar que ese mercado de 200,000 personas es a lo mejor regional, o sea, en el estado de Jalisco. ¿Sale? Tienes que ser audaz y creativo. Tienes que ser audaz y creativo. Piensa en todas las formas posibles de modelar el mercado. Entonces aquí nosotros, ¿cómo le vas a llegar a ese sector? Aquí yo les preguntaría, ¿cuáles serían, para ser audaces y creativos, cuáles serían unas ideas o ejemplos de lo que tendrían que hacer para tener a tu gusto o que esté al gusto tuyo el mercado? O sea, que vamos a poner el ejemplo de las 200,000 personas. Para que si llegue el 85% de esas personas, ¿qué tendrías que hacer para tenerlos en la mira? Tendría que empezar a analizar lo que vendrían siendo, como lo mencionó con anterioridad, las tendencias de sus antecedentes de compra. En este caso, cuáles son los gustos, qué es lo que impacta y cómo mi producto se va a adaptar a sus necesidades. Muy bien. Ese es una. El otro, ¿qué más haríamos? Ya sé cuánto es mi mercado. ¿Qué tendría que hacer? Y lo mencioné también en algunas ocasiones, que la planeación estratégica iría basada. Moldear mercado quiere decir que lo tenga yo a mi disposición, que volteen hacia mí. Publicidad. ¿Sale? Ahorita, afortunadamente, ya en las redes sociales tú puedes pagar pautas con 50 pesos en YouTube, en Facebook, y esos 50 pesos te pueden llegar a impactar por día a 1,500 personas, 2,500 personas, dependiendo el sector al que te vayas enfocado. Y entonces aquí yo puedo, esa gente que le llegó, voy a tener un porcentaje de personas que van a estar viendo ya mi anuncio. No es el único medio, hay también televisión, hay radio, hay en lo que viene siendo en las comunidades también ya empresariales, también ya se está dando en que entre ellos mismos se promocionen sus productos o sus servicios para que entre ellos mismos se puedan estar dando trabajo, ¿no? Como el sector mueblero, pues el sector mueblero entre ellos mismos también tienen sus proveedores de las cámaras de comercio que venden clavos, que venden tela, materiales de plástico, de piel, etcétera. Entonces, esa parte ustedes tienen que ir pensando cómo tener cautivo a ese sector que le van a llegar. Cruza y valida datos. Habrá ocasiones en que diferentes fuentes te dan distintos datos. Es importante verificar cuáles son de sentido común y cuáles no. ¿Sale? Entonces, aquí desafortunadamente si tú contratas una empresa, la empresa te puede estar engañando. ¿Sale? Te puede dar estadísticas o trabajos falsos donde en vez de ayudarte te van a perjudicar. Esa es una. La otra es que la gente que encueste o que te esté dando la información también esté mintiendo. ¿Sale? Ese es uno de los problemas que puede dar este tipo de trabajos. Ahora, también hay gente que contrata a Google, que contrata a Facebook y también te dan este trabajo. O sea, te dan plantillas de ese tipo de trabajos y pues ellos te lo dan y creo que son de los más confiables hasta ahorita de la gente usa. Mucha gente pues obviamente usa datos erróneos cuando se inscribe a las redes sociales. Entonces también puede haber un margen de error también en ese tipo de estudios. Muy bien, desafía los resultados, haz todas las correcciones posibles para verificar el cálculo. Si tú haces un trabajo estadístico en esta hipótesis, que puede ser por medio de la varianza o otro método estadístico también como viene siendo ¿cómo se llama esto que ustedes vieron en séptimo? Por factores o variables. Un análisis de la hipótesis por factores variables también les puede dar información
de qué tan correcto es lo que estoy haciendo. Y si estoy haciendo algo mal, un ejemplo, no alcanzo el 85%, tengo que hacer modificaciones a mi estrategia, a lo mejor más agresiva la publicidad, para así alcanzar el 85%, a lo mejor bajar precios, subirle la calidad o dar un poquito más para alcanzar el 85%. ¿Sale? Bueno, entonces imagina hasta dónde puedes llegar con información tan valiosa como lo que te arroja el estudio y la observación de tu mercado. Estás frente a la oportunidad de probar o modificar tus planes de negocio. ¿Se acuerdan que uno de los puntos de los planes de negocio es precisamente esto? Hacer un buen análisis. Esto lo están viendo en planes de negocio y entonces tienes que ver con la parte metodológica de ACOF. Tienes que ver siempre hacia adelante, saber hacia dónde quieres llegar, pero te manda en cuenta el pasado, o sea, las experiencias. Muy bien, entonces, sabiendo calcular el tamaño del mercado, podemos definir el tamaño del proyecto y por ende el proceso. Entonces, si tú ya tienes, un ejemplo, son 200,000 personas y tú quieres llegarle a, ya fijaste el tamaño de tu proyecto. De las 200,000 personas, aquí lo voy a poner para que quede un poquito más claro. De las 200,000 personas, yo puedo definir mi tamaño del proyecto. O sea, va a ser el 85%. Entonces, por ende, el proceso. Entonces, tú tienes que tener, voy a poner ejemplos, materias primas, proveedores, personal calificado, ¿sale? Una agencia de publicidad o dos. O sea, tienes que hacer una lista en tu estrategia de cómo vas a hacer el proceso para así alcanzar la meta. ¿Sale? ¿Cuál es tu meta? El 85% de 200,000 personas, que es tu mercado. Y puedes calcularlo a través de diferentes técnicas. Yo ahorita pues lo hicimos así rápidamente, ¿no? Una de las técnicas es precisamente el estudio de factores variables, de uno o de dos factores, que viene en el proceso estadístico. Pero aquí vamos a verlo, pues paso a paso, ¿verdad? Son cálculos muy sencillos. Si tienen con qué anotar, pues váyanlo anotando. Y también díganme la hora, a las 7:40, bueno, a las 7:30. Vamos a ver así rápidamente, porque también tengo que tomar asistencia y nada más es 1 hora la clase. ¿Sale? Entonces, paso número 1, calcular la demanda primaria. La demanda primaria es el tamaño del mercado para una categoría de producto, por ejemplo, zapatos o estacionamientos cubiertos. ¿Cuál es tu demanda primaria? O sea, ¿a quién le vendes? ¿Qué ocupa la gente? ¿Zapatos o un estacionamiento? En general, es la que interesa dimensionar en primer lugar o a quien inicia un nuevo negocio. Por ejemplo, luego identificar el segmento al que se dirija alguien interesado en poner una cancha de fútbol 5 en una zona residencial. Va a necesitar conocer la cantidad de varones entre 15 y 45 años en un radio de 5 a 10 kilómetros, y el dueño de una fotocopiadora querrá conocer la cantidad de alumnos en las escuelas aledañas. Es decir, este es el primer paso. El primer paso es vital para establecer 3 datos: quiénes son nuestros clientes potenciales, dónde están ubicados y cuánto gastan en promedio en el producto en cuestión. ¿Sale? Entonces, primer paso, hay que sacar la demanda primaria. Y así es un ejemplo como lo podemos sacar. Y entonces aquí yo se lo puedo, un ejemplo, pedir a Facebook que me dé esto en la zona de Guadalajara o en la zona de Zapopan, que me dé la lista de jóvenes o de personas entre 15 y 45 años que usen Facebook. Y también le puedo inclusive dar porque Facebook también se maneja por radios, entonces en un rango de 5 a 10 kilómetros, que va a ser mis puntos donde yo puedo vender, o si voy a llevarles el producto a su casa, pues que no pase de 10 kilómetros a la redonda.
Y entonces aquí podemos nosotros tener ya esos datos. Entonces, calcular la demanda primaria. Segundo paso, conocer los datos demográficos. Una vez establecido el perfil del consumidor y determinado en el área donde se encuentra, que es el paso 1, hace falta obtener o estimar los datos geográficos correspondientes. La primera fuente son los datos de censo publicados normalmente por el INEGI, los informes de secretarías locales y las nacionales de turismo, industria, comercio, etc. Y los emitidos por diferentes cámaras y asociaciones. Muchas veces estos resultados están obsoletos o demasiado generales. Ya se fijaron que el del INEGI es 2017, entonces está un poquito, como se dan cuenta, un poquito atrasado. ¿Sale? Hay que apelar a la creatividad y el buen criterio para hacer una estimación sólida. Les comento aquí, si ustedes, desafortunadamente el INEGI es una empresa de gobierno, pero el INEGI, si ustedes quieren ir con ellos y quieren comprar planos o censos de población, se los venden, ¿sale? La información que ustedes quieran, se los van a vender. Entonces ustedes pueden ir con ellos y pedir, dame el censo del 2019 o el del 2020 si ya lo tienes, de hombres, de mujeres o de personas que tienen vehículos, de personas que hacen deporte, etcétera. O sea, esa información se las pueden vender ahí en el INEGI, inclusive planos, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora para abrir el pelotero infantil, pueden interesar la cantidad de niños que residen en la zona, pero solo encontrar el dato del total de la población de la ciudad. Entonces les van a vender datos totales. Ya que tienes el dato de la población, ahora te vas al cálculo. Este cálculo es sencillo. Dice, teniendo los datos anteriores, así es como vas a calcular el tamaño del mercado. El número de consumidores en el mercado multiplicado por la cantidad del producto promedio comprado anualmente, multiplicado por el precio de las unidades. De esta forma, el propietario de una empresa de mantenimiento de jardines ubicada en un barrio residencial con 400 casas, o sea, supongamos que en Guadalajara hay 400 casas, que pudieran contratar una visita semanal de 100 pesos a la semana. O sea, si a la semana yo visito las 400 casas a 100 pesos, pues si sacamos una cantidad, yo puedo decir acá, yo puedo tener, si alcanzo ese mercado, puedo obtener esta cantidad. ¿Cuánto es? 400 por 12 meses por 4, que viene siendo las semanas, por 100 pesos, yo puedo alcanzar 1.920.000 pesos. Y va a decir, ah, caray, si esto lo puedo hacer en un año, pues será un buen negocio, pero yo solo no puedo en una semana llegarle a las 400 personas. De esto, tu tamaño de mercado, cuánto es lo que con tu personal, con tu equipo y tus capacidades, qué porcentaje es lo que puedes alcanzar, o sea, cuál va a ser tu tamaño del mercado. ¿Sale? Entonces, ese es el total de lo que tú puedes... ¿Puedes regresar? Esto es lo que tú puedes acceder en cuanto al cálculo del mercado. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando dice que es multiplicado por la cantidad de producto promedio comprado anualmente, esos datos, ¿cómo los determinamos? Eso te lo va a dar las encuestas, porque tú puedes contratar una empresa o a Facebook, a Google, o tú lo puedes hacer de 10 personas, pregúntales con qué regularidad compran ese producto. Un ejemplo, tú que vendes productos, un ejemplo, un champú. Un ejemplo. Una persona al año, ¿cuántas veces compra champú? Profe, esto también lo podemos sacar de los pronósticos de venta anteriores, ¿no? Como usted lo comentaba, el análisis de la competencia. Sí, sí, te puedes, ahí yo no se los diría, pero pues sí se los puedo comentar. Pues muchas de las veces cuando mucha competencia lo que hace es pues estudiar al competidor. O sea, cuánto vende Ariel, cuánto vende Head and Shoulders, y sobre eso te puedes basar. Y ese puede ser un dato fidedigno para ti para trabajarlo, ¿sabes? Sobre datos del competidor. Entonces, esta parte
te puedes basar en cuánto es lo que anualmente, si lo haces anual, cuánto es lo que puede consumir esa persona en el año. Ok, profe. Y ya le pones precio, cuánto estarían dispuestos a pagar, y entonces ya con eso haces el cálculo del tamaño de tu producto, de tu mercado, perdón. Perfecto, profe. Ya después de esto, hay que interpretar los resultados. Los datos sugeridos del cálculo general del mercado son el punto de partida del análisis particular, que dice que debe tener en cuenta los planes y expectativas de quien realiza la estimación. En el paso anterior, por ejemplo, se estableció la demanda primaria del servicio de jardinería por la zona en cuestión. El plan de negocios que creó el propietario por parte de su capacidad operativa que le permitan tener en primera fase unas 300 casas por mes. ¿Sale? Aquí decía que 400 casas, pues imposible con su capacidad, pero él no pierde de vista este dinero. Dice, ah, caray, pues por lo pronto ahorita puedo empezar con 300 casas por mes. ¿Sale? Y establece que pudiera cubrir los costos y reparar la inversión inicial con unos 18 clientes por mes. ¿Sale? Entonces, yo mis gastos los puedo cubrir perfectamente con 18 clientes por mes, pero pues puedo alcanzar hasta 30. Conocer el tamaño aproximado del mercado en el que va a ofrecer su servicio asegura que el negocio es potencialmente rentable. Si tú quieres llegar a 50, entonces tienes que a lo mejor contratar más gente, comprar más equipo, invertirle un poquito más y alcanzar tu meta. ¿Sale? Pues el mercado total supera ampliamente los objetivos de venta del emprendedor y que tiene oportunidad de crecimiento a corto, mediano y largo plazo. Siempre y cuando tu competidor no haya hecho lo mismo, que lo más seguro es que lo va a hacer. ¿Qué es lo que normalmente pasa, no? Si una persona empieza a cortar y las 400 personas lo contratan y no alcanza a cubrir a todas las casas, pues ¿qué va a hacer un competidor? Se va a fijar y va a decir, ah, caray, mientras un competidor no se meta, tú tienes un campo o un nicho de mercado muy grande. Si ya se mete otra persona, bueno, entonces se van a dividir estos costos, estos gastos o estas ganancias entre los 2 o 3 competidores. Muy bien, entonces, ¿dudas, muchachos? ¿Preguntas? Yo sí, profe, Sí. esta información la podemos disponer nosotros, esto que está dando en clase, aparte de la clase virtual que está dando. El Word con esta información, ¿lo podemos disponer nosotros? Sí, se los puedo enviar. De todos va a estar en el video. Va a estar en el video. Eso también son otros datos. Es otro ejemplo, ¿verdad? De cómo trabajarlo. Porque no es una regla, o sea, no hay una fórmula establecida única. Hay varias formas de llevar a cabo un tamaño del mercado. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Te piden aquí número de empleados. Esto es sobre todo localización, ventas anuales, cartera de productos y servicios. Es sobre todo para los que se van a dedicar pues allá a la venta directa de casa por casa o por algunos sectores. Viene también este esquema de lo que vimos ahorita, formulación y evaluación de proyectos. Ahorita nosotros estamos en esta parte, análisis del mercado, ¿sale? Hay un análisis técnico operativo para ver si tenemos capacidad establecida para llevarlo a cabo, un análisis económico financiero, cómo nos vamos a hacer llegar de los recursos, y un análisis económico de las personas para ver si está en sus alcance que puedan comprar nuestros productos, ¿sale? Y ya al final se toma una decisión del proyecto si efectivamente lo podemos llevar a cabo. Es válido, ¿eh? Si haces todo esto y no puedes, el proyecto se cancela y vas por otro. Que aquí no se debe desesperar uno cuando haces una planeación de este tipo. Por eso hay empresas que empiezan 5, 6, 7 proyectos a la par, y el que les dé mejor análisis
es con el que se van a basar para así implementarlo o ponerlo en ejecución. ¿Sale? Muy bien, pues este tema, la teoría que vimos se los voy a pasar porque la práctica 1, que esta la vamos a entregar hasta la próxima semana, o sea, vamos a empezar a trabajarla desde ahorita y la vamos a entregar hasta la próxima semana. Título es tamaño del proyecto, objetivos. Aquí viene las instrucciones y requisitos que ustedes tienen que hacer. Hay que considerar los requisitos de este tipo, aplicar el método ponderado, ¿verdad? Aquí van a hacer otra vez eso y fijar su tamaño de su proyecto y su proyección a 10 años. ¿Sale? Entonces la proyección, básenla en un 10% de proyección anual. Entonces si tú empiezas con un tamaño de producto de, un ejemplo, 200 piezas, al cabo de 10 años, ¿cuántas piezas tienes que estar vendiendo? ¿Sale? Y al final, pues denle formato de práctica, ¿verdad? Aquí dice en una hoja de Word, aplica el formato de práctica y lo guardan y lo envían, ¿sale? Entonces no sé si haya dudas, preguntas. ¿Dudas, preguntas? Me sacó de la presentación, perdón, ya para terminar, porque ya se terminó. Por eso me sacó. Perdón. Entonces, le subo la información y de su práctica 1, y aquí vienen lo que tienen que hacer en base a tamaño del proyecto, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas. Profe, ¿va a nombrar lista? Ya no alcanzo, no, ya se salieron algunos ya ahorita, entonces ya no alcanzo, la dejamos pendiente la asistencia, ¿sale? No, para la próxima. Nos vemos. Muy bien, nos vemos, que estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.